Instalación de una cámara de vigilancia en nuestra red local. En este capítulo vamos a instalar una cámara de vigilancia en nuestra red. Para ello utilizaremos una cámara IP que se conectará a nuestro hub o suite. ¿Qué es una cámara IP? En su funcionamiento se asemeja mucho a una webcam convencional, con la diferencia de que en su interior lleva parte de software. Lleva un servidor web al cual podemos conectarnos y ver lo que está enfocando la cámara. Este tipo de cámaras pueden conectarse mediante cable de red normal o por la red inalámbrica, según el modelo, siendo más caras, lógicamente, las cámaras IP inalámbricas. Lo primero que haremos es adquirir la cámara con la que vamos a trabajar. En nuestro caso elegimos la D-Link DSC900, ya que tiene un precio muy razonable y nos sobrará para nuestro uso. Una vez abrimos la caja vemos que tenemos un soporte, la cámara en sí, un cable de red, el cable y el transformador para la alimentación y un eje con el cual fijaremos la cámara al soporte. Podemos montar el soporte para dejarlo bien en una mesa o incluso para atornillarlo al techo como haremos nosotros. El montaje de la cámara en el soporte es muy sencillo, solo hay que roscar el eje al soporte y después en la cámara, teniendo en cuenta el lado por el que lo roscamos. Si vamos a fijar la cámara en el techo es mejor que fijemos o atornillemos antes el soporte como hicimos nosotros para montar nuestra cámara, después roscamos el eje y finalmente la cámara. Por último, conectaremos el cable de red en la parte trasera de la cámara IP. Conectaremos obviamente el otro extremo del cable de red en un conector libre de nuestro hub, suite o router. Y finalmente conectaremos el cable de alimentación a la red eléctrica y a la cámara. Una vez hecho esto, observaremos que se encienden los LED de la cámara. El LED de color verde es el que indica la alimentación eléctrica y el naranja la transmisión de datos y el enlace entre el hub o suite y la cámara. El trabajo de hardware estará ahora completo. Ahora tendremos que instalar los drivers siguiendo las instrucciones del fabricante. Instalación del software de D-Link. En primer lugar instalaremos los drivers de la cámara. Para ello introduciremos el CD-ROM en el que pone D-Link DCS900 y en la ventana que nos aparece pinchamos en Install Software. Seguidamente haremos clic en Install Wizard. Una vez hecho el paso anterior se nos presenta el instalador del controlador de la cámara. En la primera pantalla haremos clic en Next, como es lógico. Diremos que sí al contrato de licencia del software de D-Link. A continuación podremos elegir la ruta de instalación que dejaremos como está. Pinchamos en Next. Después nos aparece el progreso de la instalación y en unos instantes la ventana de confirmación de que hemos instalado correctamente el software. Lo que hemos instalado en realidad es un asistente de configuración que ejecutaremos pinchando en Inicio Programas DSC900 Series Setup Wizard. En la nueva ventana podremos ver cómo nos detecta la cámara IP con su correspondiente dirección MAC y su dirección IP, que en nuestro caso es la 192.168.0.20. Lo que haremos ahora es lanzar el asistente de configuración haciendo clic en el botón Wizard. En la primera ventana podremos cambiar el ID y la contraseña de la cámara. Para esto marcaremos la casilla Change y escribiremos en los campos adecuados. Por supuesto, elegiremos una buena contraseña y pincharemos en Next. En el siguiente paso podemos cambiar la dirección IP de la cámara, así como la máscara de subred y la puerta de enlace. Nosotros lo configuraremos de acuerdo a nuestra red, es decir, como si fuera un ordenador más de nuestra red local, como ya hemos hecho en anteriores capítulos. Hacemos clic en Next. Finalmente nos aparecerá una ventana de confirmación con todos los datos que hemos cambiado. Para finalizar la configuración será necesario reiniciar la cámara. Simplemente veremos que todo es correcto y haremos clic en el botón Restart.
Tras unos momentos volveremos a la ventana de configuración de la cámara, que ya debería estar totalmente operativa. Para ver imágenes a través de ella, abriremos el navegador y escribiremos la dirección IP de la cámara. Seguidamente nos preguntará el ID y la contraseña, y una vez damos dichos datos, entraremos en la interfaz web de la cámara IP. Ahora haremos clic en Java para ver las imágenes mediante Java. Obviamente necesitaremos el correspondiente plugin para nuestro navegador, y si no lo tenemos instalado, habrá que instalarlo. Y tras breves instantes veremos cómo nos llegan imágenes. Esto es lo básico, pero todavía no hemos sacado provecho a las opciones avanzadas que trae esta cámara. Si pinchamos en Setup, veremos que podemos cambiar multitud de opciones como el nombre de la cámara, la IP nuevamente, pudiendo elegir también una IP dinámica, asignar DNS, cambiar el comportamiento de los LED, definir el puerto de la cámara, etc. En la pestaña Tools tenemos herramientas administrativas para cambiar el ID y la contraseña de la cámara, así como para crear y borrar usuarios de la misma. En la pestaña Status podremos ver el modelo de la cámara, la versión de su firmware, su dirección MAC y su dirección IP. Bien, todo esto estaba dentro de la sección System. Ahora veremos la sección de configuración de vídeo. Aquí podemos cambiar la resolución con la que se van a mostrar las imágenes, así como el ratio de compresión de las mismas. Obviamente, a más resolución, menos velocidad. También podemos restringir la tasa de cuadros por segundo, frame rate. Podemos subir y bajar el contraste, brillo y saturación y la frecuencia de refresco de la luz. Con todo esto, acabamos de explicar la interfaz web de nuestra cámara, desde la cual se puede configurar todo, pero aún no hemos trabajado con los programas que D-Link nos ofrece. Instalación de IPView. Entre el software de nuestra cámara tenemos un programa llamado IPView Lite que nos permitirá ver y recabar imágenes y vídeos sin utilizar la interfaz web de la cámara. Para instalarlo introduciremos el CD de D-Link, haremos clic en Install Software y seguidamente en Install IPView Lite. A continuación nos sale la ventana de instalación del programa. Haremos clic en Next. Aceptamos la licencia pinchando en Yes. Dejaremos como está la ruta de instalación a menos que queramos cambiarla y pinchamos en Next. Y una vez más hacemos clic en Next. Ahora se completará la instalación y en algunos casos Windows puede decirnos que el software que se ha instalado no está firmado por Windows XP y que puede presentar problemas. Pero si nos saliera esa ventana, haremos clic en Continuar. Durante el proceso nos indica que hay que sobreescribir un archivo, pero el sistema tiene una versión del mismo más nuevo, así que no sobreescribiremos dicho archivo. Finalmente terminaremos la instalación haciendo clic en Finish. Podemos ejecutar IPView Lite desde el menú Inicio. Una vez ejecutado nos pedirá un usuario y contraseña, que en este caso serán los datos por defecto. El usuario y contraseña por defecto vienen en el manual, así que escribimos los datos correspondientes y pinchamos en OK. Desde la ventana principal del programa nos daremos cuenta al instante de que como se le saca partido a dicho programa es teniendo varias cámaras. De todas formas, veremos cómo funciona. Lo primero que haremos será indudablemente cambiar esa contraseña por defecto que nos ha pedido y pondremos una más eficiente. Para ello pincharemos en Tools, Options. En la pestaña Account cambiaremos el nombre de usuario y la contraseña. En la pestaña System Configuration tenemos una opción interesante como es la de establecer un tamaño máximo para guardar los vídeos de la cámara en nuestro disco duro. Por defecto hay 500 MB que nos parecen suficientes. En la pestaña Networking Configuration
Podremos usar un servidor proxy para conectarnos a la cámara, pero en nuestro caso no hará falta. Para agregar una cámara pulsaremos en Cámara ADD y nos saldrá una pequeña ventana en donde nos pedirá la dirección IP de la cámara. La escribimos y pulsamos en ADD. Ahora nos pregunta por el nombre del usuario y la contraseña de la cámara. Damos los correspondientes datos y pinchamos en OK. Ahora podremos ver en la ventana principal que tenemos nuestra cámara añadida. Para ver imágenes de la cámara la seleccionamos y pincharemos en Cámara Start. Seguidamente veremos que hay un círculo rojo al lado del nombre de la cámara. Esto quiere decir que la cámara está activa. Para ver sus imágenes haremos clic en View 1 Camera. Esto hará que aparezcan las imágenes de nuestra cámara de vigilancia en pantalla completa. Para volver a la pantalla anterior haremos clic en el botón verde situado en la esquina superior izquierda y pincharemos en List. Mientras esté activa la cámara, grabará vídeos que se almacenarán en la carpeta de IPView Lite, en una carpeta con el nombre de la cámara. Hay más opciones interesantes en este programa, como es la de programar la cámara para que comience a grabar en cuanto detecte movimiento o en las franjas horarias que le indiquemos. Para configurar este aspecto de grabación, seleccionaremos nuestra cámara y pincharemos en Camera Property. En esta nueva ventana que aparece podemos cambiar cualquier opción de la cámara, como si estuviéramos en la interfaz web. Pero hay una opción que nos interesa más y está en la pestaña Recording. Por defecto está marcada la casilla de grabación manual, Manual Recording. Si queremos grabar imágenes durante una determinada franja horaria, marcaremos Schedule Recording. Para elegir la franja horaria en la que grabará la cámara, pincharemos el botón Schedule Setting. En la nueva ventana que nos aparece podemos determinar si queremos que grabe por un día determinado desde una determinada fecha y hora hasta otra, o bien configurarlo para que grabe desde una determinada hora hasta otra según el día de la semana. Un método de grabación no menos interesante es el que nos permite grabar cuando la cámara detecte movimiento. Esta es la casilla de Motion Trigger Recording. Mediante el botón Sensitivity Setting accederemos a una ventana que nos permitirá ajustar la sensibilidad de la cámara frente al movimiento para que se active la grabación de la misma. Pues bien, hasta aquí llega la explicación sobre IPView, que nos permite controlar nuestra cámara de vigilancia de una forma más precisa.